Buenos días, hoy vamos a hablar sobre el tema de edema cerebral. Como podemos observar aquí en, lo que es en la imagen que puse al inicio de las diapositivas, podemos observar característicamente imágenes o lesiones a nivel lo que es parietal izquierda que se encuentran produciendo lo que es una compresión de lo que es de la talla ventricular, así como una desviación de lo que es la línea media. Es algo que considerablemente nosotros podemos observar en cada una de las interconsultas a las cuales acudimos a valorar este tipo de lesiones. Vamos a profundizar sobre el tema de este edema cerebral. Bueno, tenemos que comenzar con antecedentes de estas definiciones, ya que en 1885 el doctor Paul Ehrlich pudo determinar mediante su estudio, sobre todo en animales, en roedores como en ratones o en conejos, al introducir azul de metileno intravenoso se pintaban todos los órganos a excepto de lo que es el cerebro. Esto ya le hacía pensar o tener lo que una hipótesis de que existía lo que es un cierto tipo de barrera que impedía que se lleve a cabo la comunicación sistémica con la comunicación o el flujo sanguíneo cerebral. Su discípulo, el doctor Edwin Goldman, ya se pudo determinar, eh, hizo el mismo estudio, pero en esta vez introdujo lo que es azul de metileno a través de lo que es el nivel lumbar, a nivel de líquido cefalorraquídeo, bueno, a nivel de una punción lumbar, en el cual pudo observar que se llevaba a cabo lo que es se pillaba a través del líquido cefalorraquídeo, se pintaba todo lo que es el cerebro, en diferencia de lo que sean los órganos sistémicos. Esto le pudo determinar que existía sí esa comunicación o esa barrera que impedía lo que es la comunicación entre estas dos circulaciones. Y en el año de 1990, Lewandowski, el doctor Lewandowski, ya definió o estableció como sí el significado de que la barrera hematoencefálica. Ahora, esta barrera hematoencefálica se pudo determinar mediante estudios posteriores que estaba o que tenía diferentes tipos de componentes que iban a ser desde lo que es el pericito, la lámina basal, las uniones estrechas, la célula endotelial y el astrocito. Aquí podemos observar lo que es el pericito, que forma parte y fundamental para llevar a cabo la correcta estructura o la arquitectura de lo que es de la barrera hematoencefálica. Podemos observar la lámina basal con las uniones estrechas, que son las principales o las más representativas o las más importantes en la patogenia del desarrollo de lo que es este edema cerebral. Así como podemos observar aquí también la célula endotelial y por último lo que es el pie del astrocito, que vendrían a ser los componentes principales de esta barrera hematoencefálica. Aquí podemos observar de una manera, dice, mucho más desarrollada al periocito, que se encuentra constituyendo parte de lo que es esta estructura adecuada o formando parte de esta estructura, desde lo que es esta barrera hematoencefálica, así como también una estrecha relación con la célula endotelial y posteriormente con lo que es los pies de los astrocitos. Aquí podemos observar lo que son las uniones estrechas, que son, dice, principalmente relacionadas o que tienen una importante eh, interacción en lo que es la formación de lo que es estos edemas cerebrales. Aquí podemos observar obviamente lo que es dice, el pie del astrocito y sobre todo lo que es dice, la relación que tiene directa con lo que es los vasos sanguíneos y con las vainas de mielina, lo cual nos podría dar lo que es una orientación posterior a cuál es su papel importante lo que es en esta barrera hematoencefálica. Vamos a determinar cada uno de ellos por separado. Aquí tenemos lo que es el pericito. ¿Qué hace el pericito? Como podemos observar lo que es en este diagrama, el pericito lleva a cabo lo que es una estabilización mecánica, así como lo que es una diferenciación celular. ¿Cómo hace lo que es una diferenciación celular? Con la liberación de una gran cantidad dice, de proteínas que nos sirven para llevar a cabo lo que es la estabilización de lo que es esta barrera o de esta unidad neurovascular de la barrera hematoencefálica, ¿no? En el cual dice también lleva a cabo la prevención de la apoptosis endotelial. ¿Por qué? Porque le brinda lo que es un sostén o le brinda lo que es sí, un sostén adecuado a la arquitectura normal de esta unidad vascular o neurovascular. También podemos observar aquí su estrecha relación con la lámina basal, con la célula endotelial y a través dice también con lo que dice los pies de los astrocitos terminales, ¿no? Entonces podemos observar aquí también, luego el siguiente componente de lo que es esta barrera hematoencefálica vendría a ser lo que es la lámina basal.
en el cual dice podemos observar que esta lámina basal se encuentra en estrecha relación con lo que es el endotelio, con la luz capilar y también con lo que es el pie del astrocito. Esto nos vendría, dice, a determinar, dice, también lo que es una correcta o mediante lo que dice las uniones estrechas, lo que es una correcta homeostasis entre lo que es el tejido intracelular y el tejido extracelular, que es lo que vamos a desarrollar cada uno de ellos. Aquí podemos observar lo que son las uniones estrechas, que como dijimos son parte fundamental o importante en lo que es el desarrollo de lo que son los diferentes tipos de edema cerebral. Estas uniones estrechas van a ser de tres tipos. Las uniones, dice lo que van a ser las HAM, o que son las ocludinas, que son forman parte de lo que dice de las uniones estrechas. Entonces aquí van a ser, dice lo que es las HAMs, tenemos lo que dice las claudina y la ocludina, y también tenemos, dice lo que dicen las de la caderina, sobre todo lo que dice del nivel, a nivel dice lo que es vascular. Entonces podemos observar que estas son las principales, dice lo que es uniones estrechas, y también tenemos lo que es unas uniones que son unas proteínas que son adicionales o de soporte, que son las Z1 y las Z1 o 2 y O3, que son solamente más de soporte para llevar a cabo el soporte de estas uniones, que son las responsables de llevar a cabo lo que dice los diferentes tipos de edema cerebral. Aquí podemos observar sus uniones estrechas, y obviamente podemos observar uno de los conceptos básicos también, lo que es la microglia, que luego nos podrá ayudar a orientar sobre todo desde lo que es a entender cómo se lleva a cabo la activación de esto, lo que es esta microglia, con la liberación de una gran cantidad de radicales o radicales libres que predisponen a lo que es a la formación o a la perpetuación de esta lesión de la barrera hematoencefálica. El astrocito. Como podemos observar, lo que es el astrocito se encuentra relacionado con la liberación de estas sustancias, el angiotensinógeno, la interleuquina 1, 6 y 2, el factor de necrosis tumoral alfa, el glutamato, el óxido nítrico, que son todas sustancias que se encuentran relacionadas con la lesión o con la lesión citotóxica que se produce frente a diferentes tipos de lesiones a nivel cerebral, ya sea lo que es citotóxicas o lesiones de tipo, dice lo que es un poco más mecánicas, como las que vamos a ver. Ahora, también se pudo determinar que existen diferentes tipos de barreras hematoencefálicas. La barrera que lleva a cabo lo que dice la circulación, entre lo que dice la circulación cerebral y la circulación sistémica, en la cual tiene que ver mucho lo que es esta acuaporina, la P4, que es una de las cuales se encuentra estudiada recientemente. Se estableció ya la presencia de la misma desde 1990, y a través del 2003 ya se empezó a estudiar estructuralmente la misma y su relación con lo que es los diferentes tipos de edema cerebral, así como también lo que dice la barrera hematoencefálica, que se encuentra a nivel del sistema ventricular, que es una de las causantes también del diferente tipo de edema cerebral, que es el tipo intersticial, que también es una de las formas en las cuales se puede producir lo que es este tipo de edema cerebral. Y también tenemos lo que sean los limitantes de lo que dice gliales, que estos se encuentran más relacionados sobre todo al nivel, dice lo que dice de las granulaciones aracnoideas, que también se encuentran relacionadas sobre todo, dice, con lo que dice la obstrucción de los normales de la eliminación o del correcto transcurso, o el correcto recorrido, perdón, del líquido cefalorraquídeo, que también pueden predisponer a la producción de este tipo de edema cerebral. Ahora, ¿cuál es la función principal de la barrera hematoencefálica? Y la barrera hematoencefálica tiene una función de mantener lo que es un equilibrio iónico, tanto lo que es intracelular como extracelular, para evitar de esta manera llevar a cabo lo que es una alteración en los dos continentes, tanto intracelular como extracelular, así como una adecuada nutrición, permitiendo el paso de estructuras o de moléculas adecuadas para lo que es el correcto funcionamiento al correcto funcionamiento neuronal, así como también lo que es una limitación de las entradas de las macromoléculas, y por lo tanto lo que es una protección establecida frente a diferentes tipos de sustancias que pueden presentar o pueden ser una causa, dice lo que es de lesión de lo que es el sistema nervioso central, y por lo tanto obviamente lo que son causas de protección. Ahora,
¿A qué le llamamos nosotros lo que es edema cerebral? Le damos edema cerebral a una acumulación excesiva de líquido, ya sea intra o extracelular, como podemos afirmar o que podemos ver en las diapositivas anteriores, pudimos ver que solamente no se trata de lo que es una acumulación externa, sino también puede ser lo que es una acumulación dentro de lo que es el interior, o bueno, al interior de lo que es celular o el intracelular, así como también lo que es en el parénquima cerebral. Se puede estar asociado a lesiones, ya sea de tipo tumorales, a lo que se dice traumatismos craneoencefálicos, a eventos vasculares isquémicos o a hemorrágicos o a procesos infecciosos, ya que los procesos infecciosos, como especificar en diapositivas posteriores, se encuentran relacionadas también con un tipo de lo que es de edema, ya sea por lo que es doble lesión, pero ya en diapositivas posteriores lo vamos a analizar. Aquí podemos observar que mientras aumenta lo que es el edema cerebral, o es decir, lo que es el contenido del parénquima cerebral, hay un aumento de la presión intracraneal que obviamente va a presentar lo que es una disminución de la perfusión del flujo sanguíneo cerebral, que a su vez dice va a determinar lo que es un daño neuronal. Aquí podemos observar dice, lo que es en esta imagen es una lesión, es un edema bien marcado de lo que es el parénquima cerebral con un tratamiento quirúrgico que es la craniectomía descompresiva. Ahora, ¿cuál es el flujograma de esta lesión? El edema cerebral, como podemos observar, y su disminución del flujo sanguíneo cerebral, así como disminución de lo que es el oxígeno y la falta de energía o la falla de energía con aumento de la presión intracraneal, conllevan todos bueno, a un solo mecanismo fisiopatológico que va a ser el daño cerebral. Pues obviamente si nosotros recorremos este diagrama podemos observar que el edema cerebral va a presentar lo que es un aumento de la presión intracraneal que disminuye lo que es el flujo sanguíneo cerebral con disminución del oxígeno y cuando nosotros sabemos que existe la disminución de lo que es el oxígeno, se van a producir lo que es la liberación de radicales libres y sustancias citotóxicas que lo único que van a desencadenar es una disminución de lo que es la energía y una perpetuación de este ciclo que tiene lo que es el objetivo, bueno, no tiene el objetivo, sino tiene su punto final, lo que es la lesión cerebral. Aquí nosotros podemos observar lo que es en este esquema y poderlo relacionar con lo que es esta imagen de tomografía, en la cual podemos observar dice, lo que es una relación normal de lo que es un cerebro que tiene lo que es adecuada presencia de lo que son los surcos, como podemos observar aquí claramente, así como su relación eh, a, bien determinada entre la sustancia gris con la sustancia dice blanca. Sin embargo, nosotros podemos observar lo que es un, un edema cerebral en la cual podemos observar lo que es la disminución adecuada de lo que son los surcos cerebrales con lo que es la disminución de los surcos comprimidos y una pérdida de lo que es dice, la relación entre la sustancia blanca con la sustancia gris, en la cual podemos observar aquí directamente un edema cerebral difuso en el cual no podemos observar lo que es los surcos cerebrales, no podemos observar nada de ellos y también lo que es una pérdida de relación entre la sustancia gris con la sustancia dice blanca, lo cual nos orientaría dice ya a lo que es este tipo de edema cerebral. Eh, Me voy a regresar a esta diapositiva cuando hablemos sobre lo que es el edema dice, tipo citotóxico, ¿no? En el cual dice, vamos a identificar que se trata principalmente por lo que es una alteración, sobre todo en lo que es los mecanismos en los cuales se produce lo que dice la adecuada homeostasis entre lo que es los contenidos o los solutos tanto intracelulares como extracelulares. Y a su final también le va a producir lo que es una disminución de lo que es el flujo sanguíneo, que produce lo que es un aumento de lo que es, dice, debido a lo que es la alteración de lo que es estos mecanismos de bombas intracelulares, una acumulación más de líquidos de sodio intracelular y obviamente como recordamos en nuestros estudios de fisiología, pues a donde vaya el soluto del sodio va a introducirse lo que es el agua, produciendo lo que es una edema intracelular que es la característica de lo que es el edema citotóxico. Sin embargo, tenemos que recordar antes de puntualizar cada uno de estos edemas que la clasificación de los mismos establecida por el doctor Clatzo fue sobre dos tipos de edemas, el edema citotóxico y el edema vasogénico. Como podemos observar, el edema citotóxico se encuentra relacionado directamente con lo que es la lesión de las estructuras intracelulares y de las bombas de
que mantiene lo que es una adecuada homeostasis, perdón, entre lo que es el contenido intracelular y el contenido extracelular, y a lo que es el edema vasogénico, que se habla de referencia sobre todo lo que es una alteración a nivel de lo que es extracelular. Pero sin embargo, el doctor Fishman también habló sobre lo que es un nuevo edema, que es el edema intersticial. Si bien recordamos en las diapositivas anteriores, pudimos hacer referencia a que también existía, dice lo que es diferentes tipos de lo que es de estos edemas según lo que es la relación de la barrera hematoencefálica. Y hacíamos referencia a lo que es la barrera hematoencefálica en relación de lo que es la circulación sistémica con la circulación cerebral, así como también la barrera hematoencefálica a nivel de lo que es de los, del sistema ventricular y que se encuentra relacionado con este tipo de edema, así como también lo que es un tipo de barrera hematoencefálica a nivel de lo que dice de la hemostasia glial, sobre todo a nivel de lo que dice de las granulaciones subaracnoideas. Entonces tenemos la clasificación de citotóxico, vasogénico e intersticial, que es el término lo que es actual. También aparte de los dos ya conocidos. El edema citotóxico, pues recordemos que aquí la barrera hematoencefálica se encuentra intacta. ¿Por qué? Porque existe lo que es una alteración a nivel de lo que sean las bombas de sodio-potasio y por lo tanto la alteración de lo que es a nivel de lo que es esta homeostasis normal de lo que sean los solutos, tanto intra como extracelular. Y sus principales causas van a ser, dice lo que es, sobre todo lo que sean los eventos cerebrovasculares de tipo lo que es isquémicos, en nuestros casos en los cuales nosotros valoramos constantemente esto con las interconsultas que valoramos en urgencias, así como también lo que son las intoxicaciones y tener en cuenta que también se pueden presentar en causas de hipotermia severa. También tenemos otro tipo, dice lo que es edema, dice lo que es el edema vasogénico, que se presenta, dice, principalmente por lo que es una alteración de la barrera hematoencefálica. Aquí existe lo que es sobre todo lo que es una alteración de lo que es el comportamiento, en el compartimiento extracelular o la apertura de lo que son las uniones estrechas y las cuales se van a presentar principalmente en traumatismos cráneoencefálicos, en lesiones tumorales y en abscesos cerebrales. Como podemos observar, existen una gran cantidad de clasificación de tipos de edemas, sobre todo pues aquí tenemos neurotóxicas, en el cual el estado, la barrera hematoencefálica se encuentra intacta y la lesión va a ser a nivel intracelular por la apertura de los canales de las membranas celulares, sobre todo se pueden presentar, dice lo que es en algún tipo, dice lo que es isquemia cerebral, y también existen los osmóticos que vamos a tratar de producir de una manera, dice con nosotros, con medicamentos farmacológicos, los hidrostáticos que se van a producir sobre todo lo que son las crisis hipertensivas y sobre todo aquí en la entidad nosológica característica de isquemia y reperfusión y lo que es el intersticial que también es el que nosotros se acuñó actualmente, que es un tipo lo que afecta principalmente al compartimento extracelular que se van a producir por una gradiente de presión hidrostática, que es lo que nosotros observamos en los pacientes que presentan hidrocefalia con la migración de lo que es o con el edema transependimario, que es el que nos caracteriza o lo que nos identifica lo que es un tipo lo que de tipo de edema intersticial por estas causas de hidrocefalia. Aquí podemos observar en esta representación esquemática la relación normal entre lo que es el componente intracelular y el componente extracelular. Lo normal vendría a ser esta representación esquemática. Cuando tenemos un edema citotóxico podemos observar que existe lo que es un aumento de lo que es del volumen intracelular, porque recordemos que aquí la barrera hematoencefálica se encuentra intacta. Lo que se encuentra alterado van a ser los componentes de regulación homeostática entre el componente intracelular y el componente extracelular, como son las bombas de sodio ATPasa. Y aquí en el edema vasogénico podemos observar que existe, dice lo que es un aumento de lo que es, dice, de el espacio extracelular, sobre todo por lo que es una disrupción en la barrera hematoencefálica de las uniones estrechas. Aquí tenemos tres ejemplos de tomografías en las cuales podemos identificar lo que es los diferentes tipos de edema. Con lo que hemos referido sobre lo que es el edema citotóxico, el vasogénico y lo que es intersticial, podemos identificar aquí lo que es el edema citotóxico relacionado con un proceso o un evento cerebrovascular isquémico. Como podemos observar lo que es el citotóxico, podemos identificar que, bueno,
Aquí podemos ver característicamente que se trata de lo que es un compromiso isquémico de la arteria cerebral media, del lado izquierdo. Podemos observar lo que es un signo que no forma parte de la clase de hoy, pero podemos identificar el signo de lo que es la hiperintensidad de la arteria cerebral media por lo que es el coágulo o lo que se llama el signo de lo que es la cuerda. Podemos observar que aquí existe lo que es un infarto, lo que es casi todo hemisférico del lado izquierdo y podemos identificar la ausencia de la definición de lo que sean los surcos, así como también lo que es una disminución de lo que es la probabilidad de poder diferenciar entre la sustancia gris y la sustancia dice blanca. Obviamente todo es este territorio isquémico y también podemos observar el sitio de lo que es ese de penumbra del mismo. Aquí tenemos lo que es un tipo de edema, el edema vasogénico, que se caracteriza principalmente por esta característica de presentar lo que es este tipo de edema en forma de lo que sean, dice, de impresiones digitales, que es lo que nos ayudaría a diferenciar entre lo que se trataría de lo que es un proceso ocupativo con un proceso lo que es isquémico. Igual podemos identificar este tipo de lesión que tiene lo que es estas características de edema con impresión digital. Entonces ya nos orientaríamos a un diferente tipo de edema y por lo tanto a un diferente tipo de entidad nosológica. Y tenemos también aquí este tipo de edema cerebral que es el edema intersticial, que podemos observar lo que es la migración de transependimaria de lo que es el edema y una dilatación de lo que es la talla dice, ventricular. Entonces eso nos orientaría, dice ya, a diferentes entidades nosológicas, únicamente diferenciando lo que es el tipo de edema cerebral que estamos observando. Ahora, vamos a identificar o vamos a desarrollar cada uno de ellos. El edema citotóxico, como lo dijimos, generalmente se encuentra relacionado por algún proceso isquémico en el cual existe lo que es una integridad de la barrera hematoencefálica, pero existe lo que es una falla en la bomba de sodio TPasa, lo cual produce lo que es un aumento de sodio intracelular. Y como recordamos o como les dije, fisiológicamente a donde va el sodio va lo que es el agua, entonces va a producir lo que es un aumento del agua intracelular. Sobre todo se va a presentar en procesos infecciosos, en procesos de trastornos dice, metabólicos y en procesos de intoxicaciones, así como procesos de lo que es eventos cerebrovasculares isquémicos. Aquí podemos observar lo que es una representación de lo que es el territorio, lo que es isquémico, con su territorio de penumbra isquémica, ¿no? En el cual produce lo que es ya una disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo cerebral normal? Se dice que existe que el flujo sanguíneo normal es de 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral. Cuando ya existe lo que es una disminución a por debajo de 10, ya existe lo que es un agotamiento de lo que es energético y necrosis de lo que es este tejido, lo que es cerebral. Cuando podemos observar, dice lo que es una disminución entre lo que es el 30, lo que es el 20, dice por ciento, ya podemos ver lo que es algunas alteraciones electrofisiológicas y podemos observar, dice lo que es zonas ya de isquemia. Entonces podemos observar que desde lo que es el flujo sanguíneo cerebral de 10 a lo que dice los 70, los 80, podemos observar ya la penumbra isquémica y cuando se cae entre lo que dice los 30 a los 70 podemos observar lo que dice las zonas de oligoemia y por lo tanto vamos a poder observar, dice lo que son las zonas de isquemia. Aquí podemos observar entonces una representación esquemática de este caso de tu paciente que tiene lo que es un evento cerebrovascular isquémico en los cuales existe lo que es un aumento, sobre todo lo que es a nivel, dice lo que es intracelular por estos cambios de los mecanismos de fallo de bomba. En este caso también se encuentra, dice lo que es un aumento de lo que es la talla ventricular, pero podemos observar que existe también, dice lo que es una disminución cortical o lo que es una eh, atrofia cortical que podría presentar lo que es una compensación, lo que es de la talla ventricular. Entonces, en el edema citotóxico nos queda claro que existe lo que es una lesión a través de lo que es estos mecanismos de lo que dice de las bombas de sodio TPasa, produciendo, dice lo que es una mayor disminución en lo que es el funcionamiento normal del mismo y produciendo lo que es una mayor introducción de lo que es, dice, del sodio a nivel intracelular y la salida de lo que es el potasio, con lo que es una disminución de lo que es el flujo sanguíneo normal y por lo tanto la introducción de una mayor cantidad de agua dentro de lo que es, dice, de la célula. Entonces, al encontrar lo que es esta relación alterada, se va a presentar lo que es una mayor entrada de sodio al interior de lo que es la célula y por lo tanto una mayor entrada de agua a la misma, con lo que es un mayor consumo de lo que dice del ATP o lo que es la energía celular, produciendo, dice lo que es este tipo de edema.
Aquí podemos observar en esta representación esquemática en las cuales podemos determinar dice lo que es en este edema citotóxico que existe dice lo que es una adecuada dice lo que dice salida y entrada de lo que dice las bombas de sodio ATPase, de sodio potasio mediante las bombas de sodio ATPase, pero cuando existe dice lo que es esta disrupción de estas bombas normales, existe lo que es una mayor entrada de sodio con una mayor entrada dice lo que es agua. Nos quedaría claro el concepto de que este edema citotóxico del evento cerebrovascular isquémico de intoxicaciones y de ciertos tipos dice, de infecciones se encontraría representado por lo que es una integridad de la barrera hematoencefálica, más bien se trataría de lo que es una alteración en las bombas de transportación y de la homeostasis intracelular con lo que es el espacio extracelular. Aquí podemos observar, dice lo que es un evento cerebrovascular isquémico del lado derecho del territorio de la arteria cerebral media, al igual, en el cual podemos observar claramente la diferencia característica que se presenta en relación a lo que es un edema vasogénico, dice causado por algún tipo de lesión, sobre todo que se puede observar lo que es el tipo de edema con las impresiones digitales, que nos estaría orientando a lo que es una diferente, lo que es entidad nosológica en relación con lo que es esta tomografía de que nos encontraría representando lo que es un evento vascular isquémico. Eh, Aquí podemos observar, o bueno, es una imagen en la cual dice nosotros podemos observar o podemos diferenciar mediante, dice lo que dice datos sugestivos de edema cerebral en las cuales podemos encontrar de una manera precoz ya lo que es el evento cerebrovascular isquémico. Podemos observar que en el lado derecho tengamos lo que es una adecuada relación o una adecuada, dice lo que es representación de lo que es en los surcos cerebrales, pero en el lado izquierdo podemos observar ya la que se empiezan a presentar lo que es el borramiento de los mismos. Cuando transcurren las horas podemos observar, dice ya la marcada lo que es evento vascular isquémico en el lado, dice lo que es izquierdo del hemisferio cerebral, en este caso, dice, ¿no? Podríamos, de esta manera determinaríamos de una manera precoz con datos indirectos de lo que es edema cerebral, de donde se encontraría producido lo que dice la lesión isquémica. Y en este caso, al ser isquémico, de esta característica, nos estaríamos hablando de lo que es un edema citotóxico. Igual, otro ejemplo característico, ¿no? En el cual dice, podemos observar, dice lo que es la disminución de lo que dice de los surcos cerebrales, que estarían representando de manera, dice, más oportuna, dice lo que es el evento cerebrovascular isquémico. E inclusive aquí se puede observar lo que es de una manera más indirecta o más precisa lo que dice el signo de lo que dice la hiperdensidad, perdón, de lo que dice de la arteria cerebral media. Ahora, ¿cuál es el otro tipo de edema? El edema vasogénico es un edema que se produce una lesión por trauma o una lesión, dice lo que es a nivel, dice tumoral, que va a producir lo que es una disrupción de la barrera hematoencefálica. Esta disrupción de la barrera hematoencefálica produce la acumulación de estas vacuolas que representan lo que dice la salida de una invaginación de lo que dice la lámina, dice basal, que va a producir lo que es la acumulación de una gran cantidad de agua y de solutos de lo que es del plasma, produciendo lo que es un aumento del volumen intracelular. Entonces nos queda claro que en el edema vasogénico se va a producir lo que es una disrupción de la barrera hematoencefálica normal, permitiendo la salida de solutos y de lo que dice del plasma, de elementos del plasma hacia lo que es el componente extracelular. Entonces, este se encuentra relacionado, podemos observarla clásicamente en lo que son los tumores, en las hemorragias, en lesiones por radioterapia, en crisis convulsivas que presenten lo que es traumas cráneos encefálicos, que presenten por cierta causa lo que es una lesión o lo que es alguna alteración sobre lo que es la barrera hematoencefálica. Entonces aquí en este caso vamos a ver que la acumulación de líquido se va a presentar a nivel extracelular, dice, por la disrupción de la barrera hematoencefálica. Aquí podemos observar lo que es una tomografía en cortes axiales en las cuales podemos observar a nivel lo que es parietal derecho, es lo que es esta lesión, que es una tomografía con contraste que realza lo que es el mismo y podemos observar lo que es esta impresión de lo que es de este edema con forma de impresiones digitales que nos orientaría, dice ya más a una lesión directa de la barrera hematoencefálica con este tipo de edema vasogénico. Aquí podemos observar nuevamente lo que es este tipo de edema con impresiones, dice, digitales en las cuales podremos, mientras
Si tenemos este paciente, lo más recomendable tendría ser pedirle lo que es una imagen contrastada, en la cual la imagen contrastada nos permite observar una lesión que capta contraste en forma periférica, en la cual tendremos un sinnúmero de posibilidades diagnósticas, desde abscesos cerebrales, lesiones neoplásicas del tipo linfomas, también toxoplasmosis o lesiones de tipo relacionadas con VIH. Entonces, pero lo importante de poder diferenciar en esta clase es este tipo de o esta característica de edema con impresiones digitales que nos estaría orientando a diferentes tipos de entidades nosológicas y sobre todo recordar que este no es por una alteración de lo que es de los componentes intracelulares, sino es una disrupción de la barrera hematoencefálica. Es el mismo tipo de edema cerebral con esta impresión digital y cuando se pide la imagen contrastada podemos observar característicamente lo que dice la lesión y recordemos cuáles son las principales causas: lesiones tumorales, procesos infecciosos y algún trauma craneoencefálico, ¿no? Aquí podemos observar la diferencia característica entre lo que es un edema citotóxico causado por un evento vascular isquémico o con edema vasogénico con impresiones digitales causado por alguna lesión ocupante del parénquima cerebral. Aquí podemos observar otro ejemplo en el cual podemos observar lo que es la imagen de tomografía simple, en la cual vemos esta lesión que se encuentra con este edema de periférico vasogénico, y al pedirle lo que es la tomografía con contraste, podemos identificar claramente la captación periférica de lo que es esta lesión, en las cuales nos podría dar lo que es un sinnúmero de orientación nosológica. Igual el edema vasogénico y cuando se pide lo que es la contrastada. Ahora, también podemos solicitar lo que dice el siguiente paso al encontrar eso que es esta lesión, va a ser solicitar lo que es una resonancia magnética. Al solicitar una resonancia, dice, magnética, podemos observar lo que es la característica de este edema, ¿no? El edema dice vasogénico, impresiones digitiformes, en las cuales podemos observar eh, eh, cómo se encuentra alrededor de lo que dice de la lesión. Ya seamos aquí lo que es en imagen, dice de T2 como una imagen de T1, en la cual podemos observar, dice, cómo capta, dice, cómo envuelve lo que es a la lesión este edema, dice, vasogénico. Aquí también podemos observar lo que es en una lesión, dice, de T1, cómo se encuentra, dice, lo que es esta lesión, y al solicitarle la imagen de T1 contrastada, podemos observar cómo capta contraste esta lesión y entonces nos podría orientar o nos ayudaría, dice, lo que es orientar a diferentes entidades nosológicas, ¿no? Igual un edema vasogénico y lo que dice las lesiones que se pueden presentar. Igual podemos observar que aquí existe lo que es una integridad de lo que dice de los surcos y la diferenciación adecuada entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Sin embargo, lo que nos orienta, dice, más característicamente va a ser lo que es estas impresiones digitiformes. Luego tenemos lo que es el edema intersticial. ¿Cuál es el edema intersticial? El edema intersticial se va a producir por lo que es un aumento de la presión intraventricular. Como si bien recordamos en diapositivas anteriores, hablamos de este edema intersticial al hablar de lo que es un aumento de la presión hidrostática. Al aumentar lo que es la presión hidrostática, es decir, la presión a nivel de los ventrículos, se va a presentar lo que es una fuga transependimaria, que es la característica clínica que nosotros tenemos para poder diferenciar este tipo de edema intersticial. Si podemos observar aquí, es una resonancia magnética de un niño que tenía una lesión en la fosa posterior, obviamente produce lo que es una hidrocefalia, dice lo que es no comunicante, en la cual podemos observar lo que es la migración transependimaria por aumento de la presión intraventricular. Entonces esto nos orienta a este tipo de edema intersticial, en el cual nos puede orientar a diferentes entidades nosológicas. Aquí podemos identificar una lesión de un evento cerebrovascular isquémico que se encuentra también relacionada por lo que es la obstrucción del mismo con migración transependimaria, pero secundaria a lo que es al mismo. Entonces, los edemas cerebrales no se presentan de manera aislada, se pueden presentar inclusive de manera hasta conjunta en algunas ocasiones. Como podemos observar aquí, es una combinación de lo que es, dice, de 3 tomografías en diferentes, dice, lo que es estadios de lo que es este proceso isquémico, en el cual podemos observar, dice, lo que es una característica de edema citotóxico y edema, dice, vasogénico, porque la lesión tanto no se va a producir ya no solamente lo que es dentro celular, a nivel intracelular, sino también de lo que dice la barrera hematoencefálica. De esta manera podemos determinar que puede existir, dice, lo que es una correlación o pueden coexistir dos tipos de edema cerebral en un mismo, dice, caso clínico de un paciente. Ahora, ¿por qué se va a producir este edema cerebral? Se va a producir principalmente por lo que es la acción de estas acuaporinas que son
que al principio les dije que se encontraban ya desde el 90 se podían, dice, haber estudiado como hipótesis y en el 2003 ya se establecieron definitivamente. También con lo que dice la producción de metaloproteinasas, así como agentes vasoactivos y este factor de crecimiento vascular, dice que también es muy importante en las nuevas, para poder identificar o para poder entender los nuevos tratamientos con estos eh, estos nuevos marcadores monoclonales que se están desarrollando en la actualidad. Aquí las acuaporinas son proteínas integrales de membranas que ya se había la hipótesis desde el año del 93 y en el 2003 ya se pudo definir todas sus estructuras tridimensionales y podemos observar que esas son las que se encuentran relacionadas, dice, con las uniones estrechas, es decir, con los poros y sobre todo con la mayor afinidad hacia lo que es el agua. Nosotros podemos ver que existe como alrededor de 23 tipos de acuaporinas, pero las más importantes son la acuaporina 1, la acuaporina 4 y la acuaporina 9. De aquí la más relacionada con el edema cerebral o lo que le estamos estudiando actualmente es la acuaporina 4, que se encuentra relacionada con una mayor afinidad de agua y una mayor lesión a nivel de lo que son de las uniones estrechas. La distribución de las acuaporinas en el cerebro se van a presentar principalmente, dice, como podemos observar aquí, las acuaporinas 1 se encuentran más, sobre todo aquí, a nivel de lo que son los plexos coroideos. La acuaporina 4 es relacionada a nivel de los astrocitos, o sea, es la que más se encuentra en distribuciones a nivel de lo que es del parénquima cerebral, así como también mayor relación con lo que es a mayor afinidad con el agua. Es por eso que es la más importante dentro de las acuaporinas relacionadas con el edema cerebral. Y la acuaporina 9 que se encuentra en ciertos astrocitos y también se encuentran relacionadas con algunas neuronas que tienen la función de liberación catecolinérgica. Y aquí podemos observar, dice, que existen tres isoformas de la acuaporina 4, pero la más importante, dice, van a ser las M23, que es la más abundante, que se encuentra con la relación de aminoácidos de unas 123 cadenas de aminoácidos, y la M1, que tiene menor, dice, disponibilidad, como alrededor de 101 cadenas de aminoácidos, y la MZ. La más abundante es la porción M23. Sin embargo, cuando existe lo que es alguna alteración citotóxica o alguna lesión del parénquima cerebral, la que más se encuentra relacionada, lo que más se expresa, va a ser la acuaporina 4 isoforma M1. Entonces, como podemos observar aquí, las acuaporinas tienen una forma tetramérica en las cuales existe lo que es un flujo en ambas direcciones, ya que permite lo que dice la salida de agua, como también permite la que es la entrada. Entonces, en ambos flujos, tanto entrada como salida de agua, y la lesión, dice, que se va a producir es directamente sobre lo que son las uniones estrechas. Aquí podemos observar una representación esquemática de las acuaporinas M1, que es la que se encuentra más relacionada con algún proceso patológico, y la más abundante es la acuaporina 4M23. Aquí se encuentra representada esquemáticamente. Entonces, los edemas cerebrales se encuentran relacionados con acuaporinas a nivel, dice, molecular, y sobre todo con la acuaporina 4, que tiene lo que es una relación directa sobre las uniones estrechas. Y sobre estas uniones estrechas, la forma más frecuente que se va a presentar es la isoforma M1 en procesos tóxicos. En procesos, dice, normales se encuentra la forma más abundante, la isoforma M23. Aquí tenemos otro esquema o gráfico en el cual podemos observar lo que es un aumento de la isoforma M23 en relación con lo que dice de la M1 en relación con lo que dice la isoforma M23 en procesos normales. Entonces, ¿esto qué va a producir? Esta isquemia o el trauma produce lo que es la activación de esta acuaporina P4, perdón, la acuaporina 4, sobre todo lo que es su isoforma M1, que va a producir, esto es muy importante, que promueve lo que es el edema citotóxico, pero lleva a cabo lo que se ha investigado en modelos animales, que también puede producir lo que es una resolución del edema vasogénico. ¿Cómo es que se produce eso? Si bien dice da lugar a la formación de un edema, el tipo citotóxico, va a producir lo que dice la restitución o resolución del edema vasogénico. ¿Cómo se produce eso? Cuando se produce la activación de la coporina 4, sobre todo su isoforma M1, perdón, se va a producir, dice, lo que es una activación a nivel microglial, disminuye lo que es la activación microglial. Esto disminuye la producción de las citoquinas, sobre todo de las metaloproteinasas 2, 3 y 9. Esto disminuye a su vez la producción de lo que es neutrófilos y de la infiltración de los mismos.
A su vez produce lo que es una disminución de lo que dice de la disrupción de la barrera hematoencefálica, que por lo tanto disminuye, dice, lo que es una agresión de la lámina basal y de una disminución de lo que es la agresión de lo que dice de las uniones estrechas. Eso a su vez va a producir que si existe lo que es una disminución de la agresión de la barrera hematoencefálica, va a producir lo que es una disminución, una resolución del edema vasogénico. Esto cabe recalcar que está siendo estudiado en modelos animales, pero que produce, dice lo que es, si bien produce la activación del edema citotóxico, no se encuentra relacionado con la formación de todos los edemas, ya que este se encuentra relacionado con la resolución del edema vasogénico. Estos son conocimientos o conceptos, perdón, moleculares que están siendo estudiados en la actualidad, ya que anteriormente solamente se producía o tendríamos la noción que existía lo que es alguna alteración a nivel de la barrera hematoencefálica. Sin embargo, ahora podemos determinar que existe, dice, lo que es estas estructuras de acuaporinas, metaloproteinasas, agentes vasoactivos y también dice lo que dice las sustancias relacionadas con lo que es los factores de crecimiento vascular. Aquí tenemos los metaloproteinasas, las más importantes de M2, M3 y M9, que se encuentran relacionados o con una afección directa hacia la membrana basal. Este es el factor inhibidor de las metaloproteinasas cuando existe, dice, lo que es algún proceso tóxico o algún proceso, dice, de lesión de la barrera hematoencefálica, se produce lo que es una disregulación en su homeostasis normal, presentando lo que es una mayor actividad proteolítica y produciendo lo que es una disminución de su actividad antiproteolítica. Entonces, esto va a producir lo que es una disrupción de lo que dice de la membrana basal, de tal manera que va a producir, dice, lo que es una alteración, tanto en lo que dice las uniones estrechas, como una mayor liberación de lo que es radicales libres como el óxido nítrico, los radicales dice libres, que van a presentar dice lo que es una alteración directa sobre lo que dicen las uniones estrechas. Como se encuentra en esta representación esquemática, van a afectar principalmente, dice, con las metaloproteinasas a la lámina basal, produciendo una mayor liberación de radicales libres y óxido nítrico, que a su vez va a producir lo que es una afección directa sobre lo que dicen las uniones estrechas. Entonces, ya tenemos que las acuaporinas y las metaloproteinasas tienen lo que es una función no solamente de la afección de la lámina basal, sino también de las uniones estrechas, que estarían representando o serían lo que dice la patogenia de lo que es de estos tipos de edemas cerebrales, así como también los procesos infecciosos, como tenemos aquí Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae o Neisseria meningitis. Como podemos observar, cada uno de ellos tiene lo que es una doble acción, ya que también afecta lo que es las uniones estrechas de la barrera hematoencefálica, sino también cada uno de ellos tiene lo que es receptores específicos que les permiten llevar a cabo desde lo que es la lesión de la lámina basal y por lo tanto lo que dice la migración de lo que dice los contenidos de los solutos o la alteración de la homeostasis intra y extracelular y la formación de lo que es este edema. Si bien recuerdan al principio nosotros dijimos que los edemas citotóxicos por lesiones de estos mecanismos extracelulares o intracelulares van a producir, o una de las indicaciones o uno de los factores que los llevan a cabo van a ser lo que son estos procesos infecciosos. Ahora sabemos que se van a producir por lo que es una disrupción tanto en la lámina basal como una captación de receptores específicos que permitan el paso de los mismos hacia nivel intracelular y su posterior lesión. Y por último tenemos los factores de crecimiento, dice lo que dice vascular. Sobre todo se ha visto en gliomas, meningiomas y metástasis. ¿Qué hace esto? Esto para producir, dice lo que es un aumento de la permeabilidad, dice vascular. Y por lo tanto, al haber lo que es un aumento de la permeabilidad vascular, va a presentar, dice lo que es una, como podemos observar aquí, las proteínas claudina y ocludina se encuentran, dice, en una condición, dice, normal, conservando lo que es la unión estrechas, las uniones estrechas totalmente permeables, evitando así lo que es el paso de lo que sean los solutos desde los capilares hacia lo que es el espacio intracelular. Sin embargo, cuando existe lo que es una lesión tumoral, se produce lo que es la activación de este factor de crecimiento vascular que va a producir lo que es una alteración directa sobre la claudina y la ocludina, permitiendo así lo que es el paso de lo que es de los contenidos de capilares hacia lo que es el espacio intracelular, sobre todo pues lo que es la afectación de lo que es estas uniones estrechas y por lo tanto se desencadena de lo que es el edema cerebral. Y los agentes vasoactivos que nosotros conocemos y que hemos estudiado ampliamente en lesiones, dice, de diferentes tipos en diferentes partes del organismo son los mismos: ácido araquidónico, bradicininas, óxidos nítricos, las radicales, dice, libres, las prostaglandinas.
Todos estos tienen la misma función de llevar a cabo la activación del mecanismo de la cascada de la inflamación y por lo tanto la liberación de mayores radicales libres que a su vez van a producir lo que es la lesión de la lámina basal y por lo tanto dice lo que es la alteración de la correcta homeostasis y de la que es desde la permeabilidad de lo que es la barrera hematoencefálica. ¿Qué es lo que está expresado aquí? Que la liberación de una gran cantidad de estos radicales libres va a producir, dice lo que dice, la alteración directa de la barrera hematoencefálica. Ahora, ¿cómo se va a hacer lo que es el diagnóstico de un edema cerebral? Fácil, ¿no? Se puede hacer mediante lo que es una tomografía computarizada en la cual podemos observar los signos que ya hemos mencionado, el borramiento de los surcos, el borramiento del núcleo lenticular, en el cual no se puede observar lo que dicen los surcos, ni la ínsula, ni lo que dicen las cisternas, ni se puede llevar a cabo lo que es una adecuada, dice lo que es diferenciación entre la sustancia gris con la sustancia, dice, blanca. Aquí también podemos observar lo que es una en resonancias magnéticas. Podemos observar que la lesión en T1 se vuelve más hipointensa, perdón, en T2 se vuelve hiperintensa y con el coeficiente de difusión, como su nombre lo dice, hace referencia a lo que dice la difusión de lo que sean los líquidos a través de lo que es el tejido neuronal. Obviamente en el citotóxico en el cual se va a ver lo que es una lesión de lo que es del componente de lo que es intracelular y por lo tanto el edema va a ser intracelular, va a ser bajo, mientras que va a ser alto en el edema vasogénico en el que recordemos que la barrera hematoencefálica se encuentra desde lo que es alterada, permitiendo lo que es el edema extracelular o la acumulación de líquido extracelular. Aquí también tenemos, dice lo que es otros ejemplos de estas resonancias magnéticas en las cuales podemos observar cómo se encuentra relacionado directamente lo que es este tipo de edema vasogénico y al administrar lo que sean los medios de contraste en los diferentes tipos de imágenes de secuencias podemos observar la captación del mismo. ¿Cuál es el tratamiento del edema cerebral para dar para culminar lo que sería esta clase? Tenemos, dice, lo que es diferentes técnicas para disminuir o para llevar a cabo lo que es el tratamiento del mismo. Dentro de lo que sean las normas o las básicas, como se pueden llevar a cabo lo que es en indicaciones de enfermería, como elevación de, de la cabecera del paciente, hasta como la hiperventilación para conseguir lo que es una presión arterial de CO2 de 26 a 30 milímetros de mercurio, hasta el monitor intravenoso, que es el que siempre utilizamos y cuya dosis va de 1 gramo a 1.5 gramos por kilo de peso. ¿Para qué llevamos a cabo la elevación de la cabecera del paciente? Para aumentar el flujo venoso, para disminuir la flexión o rotación excesiva del cuello que disminuye que disminuya así lo que es el flujo sanguíneo y obviamente evitando vendajes compresivos que puedan disminuir, dice lo que dice la irrigación sanguínea cerebral que se encuentra ya comprometida con estos casos de edema cerebral. ¿Qué es lo que vamos a poder llevar a cabo? Podemos realizar lo que es el monitoreo de la presión intracraneal cerebral para determinar lo que es la perfusión cerebral normal. Los más comúnmente utilizados van a ser los intraventriculares, sin embargo, recordando que estos producen el 20% de procesos infecciosos y hasta un 2% de causa de hemorragia. Los intraparenquimatosos menos del 1% de riesgo de infección y mayor variación de su lectura de la presión, así como también los subaracnoideos que tienen lo que es un alto riesgo de producir lo que es obstrucción. ¿Cuáles son lo que vamos a poder observar en este monitoreo? Vamos a ver lo que son las ondas B, las ondas C, que son principalmente lo que son las ondas de respiración, las ondas del ciclo dice cardíaco y las ondas apatológicas, también llamadas ondas de meseta. Son elevaciones bruscas y marcadas de la presión intracraneal cuando se encuentra de 50 a 100 milímetros dice, de mercurio. Estos sistemas, dice lo que es invasivos, no los utilizamos normalmente, más que todos nosotros nos basamos por lo que dice las imágenes y por la clínica que presenta el paciente. Sin embargo, cabe recalcar que debemos tener noción de que existen tanto estos mecanismos invasivos como no invasivos para determinar la presión intracraneal, así como los no invasivos como es el Doppler transcraneal que mide la velocidad de flujo sanguíneo de la circulación cerebral, así como también lo que es el análisis de resonancia tisular menos utilizado, que también se basa en lo que es en ultrasonido, y también lo que es la ecografía ocular, que también podríamos utilizarla, que se encuentra determinado lo que es investigar el diámetro de la vaina del nervio oftálmico, así como la presión intraocular medida por el fondo de ojo, que es lo que nosotros utilizamos generalmente, lo que es la medición del fondo de ojo para ver el edema papilar y poder determinar lo que es un cuadro de hipertensión intracraneana. ¿Cuál es el manejo inicial que vamos a necesitar? No necesitamos restricción de líquidos, necesitamos mantener al paciente euvolémico y normo hiperosmolar.
no, bueno, normo o hiperosmolares, ¿sí? Evitar el agua libre y evitar los líquidos hiposmolares que produzcan lo que es una mayor alteración de lo que es hidroelectrolítica. Pues obviamente el uso de albúmina ya se encuentra totalmente proscrito porque aumenta lo que es la probabilidad de mortalidad y las soluciones salinas hipertónicas pueden reducir significativamente, dice, lo que es la presión intracraneal. ¿Cuál es lo que es mantener la sedación del paciente? Sobre todo disminuye la presión intracraneal al disminuir lo que es la demanda metabólica y por lo tanto disminuye la sincronía que tiene lo que es el paciente con los mecanismos de ventilación, dice lo que es mecánica, y por lo tanto disminuyendo lo que dice las respuestas de hipertensión y las respuestas taquicárdicas que pueda presentar lo que es el paciente. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos nosotros en un manejo de un paciente con edema cerebral? Mantener una presión de perfusión cerebral requiere tener una presión arterial media de mayor de 60 milímetros de mercurio, evitar lo que es hipotensión iatrogénica con lo que dice la sedación y tratar únicamente la hipertensión cuando tenemos presiones arteriales medias de más de 120 milímetros de mercurio o una presión intracraneal de más de 20 milímetros de mercurio. Obviamente tenemos que mantener lo que es un estado metabólico adecuado del paciente, evitando fiebre, disminuyendo su demanda metabólica con lo que dice la sedación y evitando lo que es el aumento de las maniobras de Valsalva que puedan producir lo que es una disminución de lo que es el flujo cerebral. También existen tratamientos, dice, contra medicamentos anticonvulsivantes como tratamiento profiláctico, sobre todo en lesiones de alto riesgo por la ubicación anatómica, ya sean corticales o supratentoriales, o lesiones adyacentes a la corteza como hematomas subdurales o hemorragias subaracnoideas, en los cuales el paciente puede presentar o desencadenar crisis epilépticas por la ubicación, dice, de lo que es de estas lesiones. Podemos utilizar como tratamientos profilácticos. ¿Cuál es el medicamento que más utilizamos nosotros? El manitol al 20%, ya que reduce el volumen del cerebro al extraer lo que es el agua del tejido y hacia la circulación para poder ser excretada por los riñones adecuadamente. ¿Cuál es la dosis inicial? De 1 gramo aunque por kilogramo de peso. Se puede administrar desde lo que es en bolo o en dosis repetidas, perdón, con un tiempo de acción de 24 a 24 horas. ¿Cuáles son sus efectos? Puede presentar lo que es una elevación del sodio sérico a 150.000 equivalentes, como un aumento de la osmolaridad sérica a 320 miliosmoles, producido principalmente eh, por lo que es una hiperosmolaridad, dice, por disminución de lo que es el flujo extracelular. Y también se debe tener en cuenta de que se puede presentar lo que es una necrosis tubular aguda. Esto se puede, dice, valorar o se puede monitorizar, perdón, con lo que es la fracción excretada de sodio. Y otros medicamentos que podemos utilizar no son la furosemida, pero con el riesgo de que se produzca hipocalemia. Estos glucocorticoides son utilizados principalmente en pacientes que tienen lesiones tumorales, sobre todo en edemas vasogénicos. Cuando son muy intensos los síntomas, se puede dar una dosis de carga de 10 miligramos intravenoso y una dosis de mantenimiento de 16 miligramos. Cuando son síntomas leves, podemos tener una dosis oral de mantenimiento de 4 a 8 miligramos hasta que el paciente pueda presentar lo que es una resolución de lo que es esta lesión que está causando lo que es este tipo de edema cerebral. Como aquí les dije ya, los glucocorticoides pueden ser utilizados a dosis, dice, lo que es intravenosa, si es que el paciente presenta, dice, lo que es síntomas graves, o si no se quiere, se puede tratar mediante, dice, lo que dice dosis, dice, de mantenimiento. ¿Qué es el becalizumab? Es un medicamento que se encuentra utilizándose principalmente para edemas refractarios. Estos son anticuerpos monoclonales que tienen la función de inhibir los receptores de lo que son los factores de crecimiento de ese vascular. Si recuerdan en las diapositivas anteriores, uno de los componentes principales para llevar a cabo la formación del edema cerebral era lo que es este mecanismo, estos factores de crecimiento de vascular, que se presentan principalmente por lo que es las lesiones tumorales, que tienen lo que es la función de alterar, dice, lo que dice la ocluina y la cadeína que permiten lo que es una adecuada, dice, lo que es unión de lo que dice de las uniones estrechas. Entonces, al producir lo que es la disminución de lo que es estos receptores, podemos mantener lo que es intactas, lo que es estas uniones estrechas y por lo tanto manejar lo que es este edema cerebral. Estos son unos medicamentos que se encuentran actualmente lo que es estudiándose. Y últimamente también, y bueno, para terminar, también tenemos tratamientos que pueden ser utilizados sobre todo lo que es la terapia intensiva, como son la
ventilación, manteniendo lo que es una presión arterial de CO2 de 26 a 30 milímetros de mercurio, con el fin de disminuir la presión intracraneal al producir lo que es una vasoconstricción. ¿Cuánto se usa? El tiempo efectivo se restringe pues a las primeras 24 horas. Puede producir, dice, lo que es alcalosis respiratoria y por lo tanto, dice, eh, puede amortiguar todo lo que dice la acidosis, por lo que es la liberación de estos cuerpos, estas enzimas citotóxicas que pueden causar, dice, lo que dice la lesión, por lo que es este tipo de acidosis. Y también se encuentra contraindicado en pacientes con lesión cerebral traumática o accidente cerebrovascular, dice lo que es agudo. Los barbitúricos, como les mencioné, se pueden utilizar para mantener, dice, lo que es el sedado al paciente y disminuir lo que dice las demandas, dice, metabólicas del mismo. Estos son tratamientos que se dan ya a nivel de lo que es, dice, de la terapia intensiva, siempre con un manejo de un electroencefalograma con electroencefalograma y electrocardiograma continuo para poder observar lo que dice la modificación de la dosis de la misma, así como la hipotermia terapéutica, que también es un manejo de la terapia intensiva que se produce con lo que es un enfriamiento de la temperatura central, con el objetivo de mantener a 32, 34, 32 grados centígrados, con el fin de disminuir lo que es el metabolismo basal y por lo tanto la liberación de estos radicales libres. Ahora, el tratamiento, pido una disculpa aquí en la imagen, se me salió movida. El tratamiento quirúrgico, pues, de los pacientes que presentan este edema cerebral va a ser la craniectomía descompresiva, dice. Aquí en este caso podemos tener mente lo que es un evento cerebrovascular isquémico maligno de la arteria cerebral media de lo que es el lado derecho. Entonces, ¿cuáles son o cuándo nosotros debemos tener o cuándo llevar a cabo lo que es una craniectomía? ¿Cuáles son craniectomía descompresiva, perdón? ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Un paciente que se encuentre entre los 18 y los 60 años de edad, cuando tenga lo que dice déficit, bueno, los déficits o alteración de lo que es el territorio de de la arteria cerebral media con una escala de NIS de más de 16, una disminución de lo que es el nivel de conciencia, de lo que es la escala de Glasgow de uno o más de uno, dice que se presente de su basal, así como también lo que dice los signos, dice tomográficos de un infarto de más del 50% del territorio de la arteria cerebral media o con la presencia o no de lo que es un infarto de la arteria cerebral anterior o la arteria cerebral posterior o un volumen calculado de lo que es este proceso isquémico de más de 143 centímetros cúbicos. Así como también dice lo que es que la presencia de lo que es estos síntomas se encuentren en menos de las 48 horas de instauración y siempre y cuando tengamos lo que es un familiar que nos firme el consentimiento informado o un representante que nos permita llevar a cabo lo que es este procedimiento quirúrgico. Obviamente la exclusión de lo mismo son cuando los pacientes ya tienen lo que es ambas pupilas obviamente dilatadas, cuando dice tiene lo que es una isquemia contralateral a lo que es la lesión del mismo, desde lo que es magnitud de la que presenta desde en el lado contralateral, así como también dice lo que es una transformación hemorrágica de un proceso isquémico, una expectativa menor de vida de los 3 años, así como también otras manifestaciones o compromisos, dice, médicos que se encuentren seriamente llevando a cabo lo que es, dice, la posibilidad de supervivencia del paciente, así como trastornos de la coagulopatía u otras contraindicaciones por parte del servicio de lo que dice de anestesiología. Esto es lo más representativo en relación a lo que es el edema cerebral, los diferentes tipos de edema cerebral, cuáles son la fisiopatogenia de cada uno de ellos, así como también cuáles son las diferentes formas de diferenciarlos en los diferentes tipos de estudios y el manejo inicial que se le da a estos edemas cerebral, así como la indicación quirúrgica para llevar a cabo la craniectomía, que es el principal em, objetivo de lo que es esta clase. Eh, Muchas gracias.